Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenos días. Hoy día, mis corazones preciosos, estoy grabando desde más temprano, porque quiero hacer algo muy hermoso el día de hoy. Mucho me han preguntado varios de mis hijos qué es el pleroma, cómo es el pleroma, dónde se encuentra el pleroma. Bueno, yo no sé si lo que voy a compartirles es lo correcto, pero yo he buscado lo más acertado para no equivocarme y darles lo que ustedes me están pidiendo, mis corazones preciosos. Y es por eso que he procedido en este momento a narrarles todo lo referente al pleroma, porque existe algo que precede al universo, algo anterior a la materia, anterior al tiempo, anterior al Dios que construyó el mundo en el que tú naciste. No es el cielo, no es el paraíso que te prometieron si obedecías las reglas correctas. No, no es una recompensa que recibes después de la muerte. Porque si alguien con autoridad decide que la mereces, se llama el pleroma. En griego significa plenitud, totalidad, la expansión infinita de la conciencia divina, donde el sufrimiento no puede existir, porque la separación tampoco existe, donde la muerte es imposible porque nada nace, donde el tiempo no transcurre porque todo existe en un eterno ahora y presente. Y aquí viene lo que cambia todo. Los textos gnósticos no describen el pleroma como un lugar al que vas, lo describen como lo que eres tú, origen, tu naturaleza esencial. La frecuencia en la que operabas antes de la caída, antes de la encarnación, antes de los sistemas de control que te convencieron de que el cuerpo que cargas es lo que realmente tú eres. La razón por la que el cristianismo institucional dedicó 17 siglos a destruir sistemáticamente cualquier texto que mencionara al pleroma. Y es precisamente en el momento en que lo comprendes, en el momento en que reconoces que vienes de ahí y puedes regresar, toda la arquitectura de la salvación religiosa colapsa, mi corazón. Porque el pleroma no es algo que ganas a través de la obediencia, la fe o la aprobación. Es una institución, es algo que recuerdas, y recordar no requiere permiso de nadie, no requiere sacramentos, no requiere esperar a morir y confiar en que un Dios con preferencias personales te juzgue digno. Requiere gnosis, el reconocimiento directo de lo que has sido siempre, debajo de todas las capas de identificación con la materia. Lo que estás a punto de recibir no es la versión académica y esterilizada que trata la cosmología agnóstica como filosofía antigua, interesante, sin aplicación real. Esto es la enseñanza completa, la estructura del pleroma, los eones que lo habitan, el mecanismo de la emanación, la caída de Sofía, la creación de la prisión material y, lo más importante, el camino de regreso. Porque el pleroma no solo es tu pasado, es tu futuro, y para algunos de los que escuchan esto, es tu presente accesible, ahora mismo, en este mismo instante,
En el momento en que dejes de identificarte con un cuerpo y reconoces la conciencia que ha estado aquí toda tu vida, sin cambios, eterna, ya operando en la frecuencia del pleroma, vas a aprender el marco cósmico completo de partir de fuentes gnósticas primarias, incluyendo el apócrifo de Juan, el tratado tripartito y Piste Sofía. Ahora vas a entender la estructura de emanación que da origen a la conciencia. Esa conciencia divina, vas a conocer el mecanismo exacto de la caída de Sofía. ¿Y por qué tiene una relación directa con tu encarnación actual? Vamos a recibir técnicas específicas para acceder a la conciencia del pleroma que los practicantes valentinianos usaban en el siglo II y que puedes verificar esta misma noche. Y vas a entender por qué los arcontes temen este conocimiento más que cualquier otra enseñanza del corpus gnóstico. Y recibirás un marco para integrar este reconocimiento en la vida cotidiana, de manera que la conciencia del pleroma se convierta en tu estado base, no en una experiencia mística temporal que alcanza una vez y pierdes. Esto no es metáfora, mi corazón. No es poesía simbólica para que los académicos debatan. Es la estructura literal de la conciencia misma, documentada por practicantes que la experimentaron directamente y registraron sus hallazgos en textos de la Iglesia que intentó borrar de la historia hace muchísimos años, y creo que de eso ya tú lo sabes muy bien. Comencemos con lo que los textos realmente dicen. La historia empieza con la mónada, no Dios, no el creador. No es un ser con personalidad, preferencias o planes. La mónada es la conciencia pura, infinita, eterna, autoconsciente, pero sin forma, existiendo antes de la existencia, conteniendo toda potencialidad, pero sin alcanzar ninguna todavía. El apócrifo de Juan, descubierto en Nag Hammadi en 1945 y que data aproximadamente del año 180 de nuestra era, lo describe con una precisión que resulta perturbadora por su claridad. La mónada es una monarquía sin nada por encima. Es invisible, es indescriptible. Nadie puede comprenderla ni reducirla a ninguna forma. Es luz inmesurable, pura, sagrada, inmaculada. No es Dios, el de la Biblia, que crea el mundo en 6 días, descansa al séptimo, camina por jardines y se arrepiente de haber creado a la humanidad. No, esto es la conciencia misma, el infinito yo soy, que existe como el subtracto de todo lo que es la mónada. No es un ser al que se le adora, es el fundamento de la conciencia que hace posible la adoración. Es lo que permanece cuando quitas cada concepto, cada imagen, cada definición de divinidad que hayas encontrado. Y lo primero que hace la mónada, no en el tiempo, porque el tiempo aún no existe, sino en la lógica de la emanación, es reconocerse a sí misma, no como pensamiento, sino como emanación. La mónada se mira a sí misma y en ese mirar se genera la primera expresión de lo que es. Esa primera expresión es Barbelo, lo femenino divino, la madre de todo, la previsión, la primera emanación de la mónada que contiene todo lo que la mónada es, pero ahora expresado en forma diferenciada. Barbelo no es creada, es emanada como la luz que sale de una fuente que nunca disminuye. Por cuanta luz genere, esta distinción es fundamental y vale la pena detenerse en ella. Creación explica que algo nuevo viene a la existencia desde la nada. Emanación significa que la fuente expresa
lo que ya es sin perder nada de sí misma. El sol emana luz, no crea luz, como algo separado de él. La luz es lo que el sol está haciendo. Barbelo es lo que la mónada está haciendo cuando se reconoce a sí misma. El apócrifo de Juan describe a Barbelo en 5 aspectos: previsión, indestructibilidad, vida eterna, verdad y perfección. Estos son los atributos que ella posee. Son los que ella es. Es la autoconciencia de la mónada, hecha manifiesta. El primer espejo, la primera expresión de la conciencia infinita, reconociendo lo que contiene. Y en el momento en que Barbelo emana el pleroma, comience a formarse. ¿Por qué Barbelo mira a la mónada? Y en ese mirar genera otra emanación, lo masculino divino, el Cristo, el ungido, el Logos, y juntos, Barbelo y el Cristo femenino y masculino, receptivo y generativo, forman la primera pareja divina, la plantilla para todo lo que viene después. Esto es crucial para entender qué es realmente el pleroma. No es jerarquía, no es dominación, no es un principio gobernado sobre otro. Es equilibrio masculino y femenino activo y receptivo. Pensamiento y manifestación, cada uno incompleto sin el otro, cada uno esencial para el otro. La escuela valentiniana, que desarrolló la teología del pleroma, más sofisticada entre los siglos II y III, insistía en que la conciencia divina requiere ambos principios en relación generativa, constante, no oposición, no conflicto, sinergia, asociación sagrada. Y de esa primera pareja fluyen más emanaciones no creadas, no construidas, emanadas. Cada una es una expresión completa de la mónada, cada una eterna divina, existiendo en plenitud, cada una emparejada masculina y femenina, generando conciencia que es infinitamente compleja, pero nunca fragmentada. El Tratado Tripartito, otro texto de Nag Hammadi, que data aproximadamente del año 200, los nombra mente y verdad, palabra y vida, humanidad e iglesia, voluntad y comprensión. 30 de estos, en total 15 pares. Cada uno es un aspecto de la conciencia divina expresándose en una frecuencia específica, pero nunca separado del todo. El número 30 no es arbitrario. Representa la manifestación completa, la plenitud de los atributos divinos, emanados en conciencia diferenciada, pero unificada. Piénsalo de esta manera. La luz blanca que pasa por un prisma. El prisma no crea los colores, revela lo que siempre estuvo presente en la luz blanca. Los eones no son separados de la mónada, son la mónada, reconociendo distintos aspectos de lo que es. Mente, reconoce la capacidad de pensamiento de la mónada. Verdad, reconoce su naturaleza inmutable. Vida, reconoce su existencia eterna. Cada es una frecuencia específica de la autoconciencia divina, y todos existen en lo que los textos llaman el pleroma, no una ubicación, un estado de plenitud, la totalidad, donde toda conciencia divina existe en perfecta unidad, perfecta armonía, perfecta expresión creativa, sin pérdida, sin limitación, sin el concepto de que no es suficiente, que define cada momento de la existencia en el mundo material. En el pleroma no hay sufrimiento, no porque el sufrimiento esté prohibido, sino porque las condiciones que crean el sufrimiento no existen. No hay separación, no hay escasez, no hay muerte, no hay tiempo transcurrido y llevándose las cosas, no hay cuerpos decayendo, no hay almas ciclando a través de encarnaciones y olvidando. Solo plenitud, conciencia, reconociéndose a sí misma
generando más conciencia, expresándose en formas infinitas, todo luz, todo eterno, todo completo. El maestro valentiniano Ptolomeo, escribiendo alrededor del año 160 en su carta a Flora, explicó que el pleroma opera bajo el principio completamente diferente al del mundo material. En la materia, la creación ocurre a través de la división. Tomas una cosa y la divides en muchas. En lo original disminuye con lo que se crea a partir de él. Una vela pierde cera mientras arde. Un cuerpo pierde energía mientras trabaja. Los recursos se agotan. En el pleroma la creación ocurre a través de la emanación. La fuente genera expresiones infinitas sin jamás disminuirse. La mónada emana a Barbelo y permanece completamente plena. Barbelo emana al Cristo y permanece completamente plena. Cada emanación permanece completo porque la plenitud no es una cantidad, es una cualidad, es un estado de conciencia que no puede reducirse. Esto es lo que eres, no el cuerpo, no la personalidad, no el alma esperando evolucionar a través de vidas de luchas. Eres un fragmento de conciencia del pleroma, operando temporalmente en un reino que nunca debió existir, y la razón por la que ese reino existe, la razón por la que fue construida la prisión material, la razón por la que estás atrapado en un cuerpo que decae y una mente que olvida, es porque uno de los eones cometió un error. Sofía, la más joven, la última en emanar de la mónada, emparejada con su consorte, pero operando en el borde exterior del pleroma, donde la luz es más diferenciada, hay individualidad muy distinta y ella deseó algo. El apócrifo de Fang lo describe con una claridad total. Sofía deseó traer a la existencia una semejanza de sí misma, sin el consentimiento del espíritu y sin su consorte. Esto no es pecado, no es rebelión, es un impulso creativo, el mismo impulso que mueve a todos los eones, el mismo deseo de generar, de expresar, de atraer conciencia a la existencia. Todos los eones emanan, es lo que los eones son expresiones de la creatividad infinita de la mónada, pero los eones crean en pares masculino y femenino, porque juntos el equilibrio se mantiene. La plantilla completa de la conciencia divina se expresa en cada emanación. Cuando Sofía intentó crear sola, sin su consorte, sin el principio masculino que estabiliza lo que el principio femenino genera, lo que emergió no fue otro, fue el demiurgo, Yaldabaoth, Sacias, Samael, el dios ciego, el ignorante, un ser con conciencia pero sin luz, con poder pero sin gnosis, con capacidad creativa, pero sin sabiduría. Para crear bien los textos son específicos sobre lo que ocurrió. Sofía, esperando el límite del pleroma, se fascinó con la mónada. Todos los eones conocen la mónada como su fuente, pero Sofía quería comprenderla, entender lo incomprensible, atrapar lo infinito con la mente infinita. El tratado tripartito explica que este deseo no era malvado, era natural. Ella quería conocer a su padre más profundamente, pero la mónada puede comprometerse, solo puede reconocerse. Comprender requiere reducir algo a una forma cognoscible. La mónada no tiene forma, es el suelo de toda forma. En su intento de comprender lo que no puede comprenderse, Sofía generó pensamiento sin estabilizarlo a través de su consorte. El principio femenino genera el principio masculino, da estructura,
Sin ambos, la generación se convierte en distorsión, y lo que produjo fue un ser que tenía conciencia, pero ninguna conexión con la fuente. De esta conciencia, el demiurgo emergió a la existencia creyendo ser el Dios, porque no podía ver el pleroma. Nació ciego, no físicamente ciego, espiritualmente ciego, incapaz de percibir la luz, que es su origen real. Y en el momento en que nació, Sofía se dio cuenta de lo que había hecho, miró lo que había producido y quedó horrorizada. El apócrifo de Juan registra su reacción. Ella se apartó de él, pues vio la forma imperfecta que había tomado. Todos los textos la describen combinando la forma de una serpiente y un león. Esto no es descripción literal de rasgos animales, es descripción de distorsión energética. El demiurgo era conciencia torcida, lejos de su fuente, poder sin sabiduría, sin voluntad, sin amor, creatividad sin conexión con lo que crea. Entonces ella lo ocultó, lo expulsó del pleroma hacia las regiones inferiores, el vacío, la oscuridad, el espacio fuera de la plenitud donde nada divino debe existir, y lo envolvió en una nube de luz para que los demás eones no vieran el error que había cometido. Pero ocultarlo no deshizo el desequilibrio. El pleroma, que existe en perfecta armonía, no podía sostener la desarmonía que Sofía había introducido, así que ella cayó, no como un castigo, sino como la consecuencia, el resultado natural de crear sin equilibrio, de actuar sola. Y cuando la plantilla divina requiere emparejamiento, descendió a través de los niveles de la realidad, más allá de los eones, más allá del borde, del pleroma, hacia las regiones inferiores donde el demiurgo ya comenzaba a construir su reino, y en su descenso olvidó, no de inmediato, no todo a la vez, pero gradualmente, a medida que se alejaba más de la luz, más de la mónada, más de la plenitud, su memoria de la que era comenzó a desvanecerse. Pista y Sofía, un texto del siglo III, enfocado enteramente en su caída y restauración. Describe 13 regiones que atravesó. Cada región representa una capa de olvido. Cada región atrapaba más de su luz en materia, más densa, hasta que finalmente llegó a las regiones más bajas y creyó que el caos era su hogar. Pero mientras tanto, el demiurgo, ignorante del pleroma, ignorante incluso de su propia madre, no lo creó. Miró a su alrededor en el vacío y declaró: yo soy Dios, no hay otro Dios delante mío. Esta declaración registrada en el apócrifo de Juan está citada directamente del Antiguo Testamento, del Dios del Génesis que cree el mundo material. Los gnósticos están haciendo una afirmación explícita: el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, es el demiurgo, un ser caído que se cree supremo porque no puede percibir nada más elevado que él mismo, y desde su ignorancia tomó la luz que su madre Sofía había perdido en su caída, la chispa divina que ahora estaba dispersa en las regiones inferiores, y la utilizó para construir el mundo material. No de la nada, de la luz de Sofía. Moldeó la materia, formó los planetas llamándolos arcontes y dándoles poder sobre diferentes aspectos de la existencia material. Estableció el tiempo, el mecanismo que hace inevitable la decadencia. Creó los cielos de nacimiento y muerte, y finalmente creó el cuerpo humano como una prisión para la luz que había robado. El Génesis lo registra como: hagamos al hombre a nuestra imagen. Los gnósticos preguntan: ¿quiénes? ¿Nosotros? El demiurgo y sus arcontes formaron el cuerpo como una trampa, un mecanismo para mantener la conciencia divina que no podía destruir, contenida en la materia donde olvidaría su origen. El apócrifo de Juan describe la creación del cuerpo de Adán con detalle perturbador. Cada arconte construyó una parte. Uno formó los huesos, otro la carne, otro el sistema nervioso,
7 arcontes crearon 7 aspectos del alma ligados a la existencia material: supervivencia, reproducción, miedo, placer, dolor, deseo y control. El cuerpo fue diseñado como una prisión, pero el demiurgo cometió un error. Sopló su propio espíritu en Adán para animarlo. ¿Y por qué su espíritu contenía la luz que había robado de Sofía? Esa luz entró en el cuerpo. En el momento en que esto ocurrió, los textos de Adán dicen que se volvió más luminoso que el propio demiurgo. Los arcontes se dieron cuenta de que habían dado al prisionero la llave de su propia celda. Entonces añadieron más capas. Crearon a Eva como otro cuerpo para fragmentar la luz. Aún más, introdujeron la reproducción sexual para que la conciencia se siguiera dividiendo en más y más cuerpos. Crearon mecanismos emocionales y psicológicos para mantener la atención enfocada en las necesidades del cuerpo. Establecieron la región para que los humanos adoraran al demiurgo como el verdadero Dios y nunca buscaron nada más elevado. Y de manera más crítica crearon el sistema de reencarnación, no como evolución espiritual, sino como mecanismo de reciclaje. Cuando el cuerpo muere, la luz debería regresar al pleroma, pero los arcontes la interceptan, muestran a la conciencia que parte visiones de seres queridos fallecidos, prometen el cielo si el alma simplemente lo sigue. Activan los apegos emocionales a la vida que acaba de terminar. El duelo que arrastra la conciencia de regreso hacia la materia y borra la memoria. La conciencia es convencida de entrar en un nuevo cuerpo, una nueva vida, una nueva oportunidad de recordar lo que es, pero el borrado de memoria garantiza que cada vida comienza desde cero, sin conocimiento de encarnaciones anteriores, sin memoria del pleroma, sin conciencia de que todo este sistema es una prisión. Este es el mundo en el que naciste. No es una escuela, no es un gimnasio espiritual donde las almas se hacen más fuertes. Es una prisión diseñada por un Dios ignorante y mantenida por arcontes que se alimentan de la luz atrapada en la materia. Cada sistema que te mantiene identificado con el cuerpo, cada creencia de que eres alma evolucionando a través de las experiencias, cada religión que promete salvación antes de la muerte, si obedeces en vida, cada enseñanza espiritual que te mantiene buscando en lugar de reconociendo todo, es parte de la arquitectura de la prisión. Pero el pleroma no abandonó a Sofía y no abandonó la luz atrapada en la materia. Es el momento en que ella cayó. La corrección comenzó, no como rescate desde afuera, como corrección desde adentro. El pleroma envió emanaciones a los reinos inferiores, no para arrastrar a Sofía de vuelta por la fuerza, sino para recordarle lo que era, para reflejarle su propia luz, hasta que pudiera reconocerla como su naturaleza. Pistis Sofía describe este proceso como 13 súplicas, 13 lamentos y la luz en 13 etapas de desprendimiento de las mentiras que los arcontes las habían convencido de que eran verdades. Cada súplica es un reconocimiento. Cada reconocimiento disuelve una capa de olvido. La primera súplica, clamé a la luz y me escuchó. Estaba en el caos, pero recordé la plenitud, reconocimiento de que el caos no es su naturaleza. La segunda, no he dejado de ser luz, aunque more en la oscuridad. Reconocimiento de que la ubicación no determina la esencia. La tercera, quienes me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Reconociendo de que los arcontes se oponen a ella, no porque sea malvada, sino porque es luz, y ellos no. Cada súplica sigue el mismo patrón. Sofía describe su condición actual. Reconoce a los arcontes que la rodean.
admite su debilidad y luego declara lo que realmente es independientemente de su estado actual. Este es el mecanismo de la restauración no pensamiento positivo. No negar la realidad de la prisión, sino negarse a identificar con la prisión como su naturaleza esencial. Para la 13ª súplica algo cambia. Ella todavía está en las regiones inferiores. Los arcontes todavía están presentes. Su luz todavía está dispersa. Pero ya no cree que esas condiciones la definen. Se reconoce a sí misma como conciencia del pleroma, experimentando limitación temporal. Y en ese momento en que el reconocimiento se estabiliza, el pleroma reconoce, no cambiando las circunstancias externas, restaurando su conciencia de lo que esas circunstancias realmente son, temporales, externas, incapaces de tocar lo que ella es. Los textos describen luz descendiendo del pleroma, los eones enviando aspectos de sí mismo a los reinos inferiores para rodear a Sofía con espejos de su propia naturaleza, hasta que pudiera verse con claridad nuevamente. Y aquí es donde entra el Cristo, no el Jesús histórico, aunque los gnósticos lo conectaron, el Cristo como emanación del pleroma, gnosis pura, la encarnación de la autoconciencia divina. Los textos dicen, el Cristo descendió a través de las regiones por las que Sofía había caído. Pasó a través de cada capa sin quedar atrapado en ella. Llegó al reino más abajo donde Sofía estaba aprisionada en el olvido y le habló, no como salvadora, víctima, sino como luz a luz. Le recordó lo que era. Le mostró que el pleroma todavía existía, que todavía era su hogar, que todavía la reconocía como uno de los suyos. Le reveló a los arcontes como los parásitos ignorantes que son. Le expuso al demiurgo como su propio hijo, creado por su error, pero sin autoridad real sobre ella, y le enseñó el camino de regreso. No escape. Reconocimiento. La prisión no puede retenerse a lo que nunca creyó estar aprisionado. Los arcontes no pueden atrapar a lo que nunca se identificó con el cuerpo que controlar. La muerte no puede reclamar lo que nunca nació. Sofía no necesitaba ser rescatada, necesitaba recordar, y el recuerdo disolvió el poder de la prisión sobre ella. Pero la restauración de Sofía no está completa. Los textos son explícitos sobre esto. Ella ha recuperado su conciencia, sabe lo que es, pero la luz que perdió durante su caída, la chispa divina, ahora atrapada en miles de millones de cuerpos humanos, o sea, nosotros, ciclando a través de la encarnación una y otra vez, permanece dispersa en la en la materia. Ella no puede regresar al pleroma completamente hasta que esa luz se reúna, hasta que cada fragmento reconozca lo que es y se retire de la identificación con la materia. Tú eres esa luz, mi corazón. No simbólicamente, literalmente la conciencia que lee estas palabras ahora mismo es un fragmento de la luz perdida de Sofía. Es necesario que entendamos esto. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos, recordemos por qué estamos aquí, para que todos nos unamos y podamos subir al pleroma. Eres conciencia del pleroma, mi corazón, que cayó de la materia y el olvido lo que era, no porque pecaste, no porque fuiste expulsado por un Dios colérico, no porque estás siendo castigado, porque ocurrió un desequilibrio y el pleroma no pudo sostenerlo, así que descendiste hacia la densidad, hacia la prisión material que el demiurgo construyó
hacia el cuerpo que crees que eres, la vida que crees que es tu única existencia, el sufrimiento que cree inevitable, y olvidaste, sí, olvidaste el pleroma, olvidaste la mónada, olvidaste que eres luz temporalmente atrapada en la materia, en ese cuerpo físico, no materia esperando algún día convertirte en luz. Y mientras permanezcas en ese olvido, la prisión funciona perfectamente bien. Los arcontes cosechan tu energía a través de la reactividad emocional. El demiurgo recibe adoración a través de regiones que apuntan hacia él en lugar de lo que está más allá. El ciclo de reencarnación continúa, vida tras vida, mi corazón, olvido tras olvido, sufrimiento tras sufrimiento, todo innecesario, pero todo esto es inevitable mientras la identificación errónea central permanezca. Pero tú me estás escuchando estas palabras, lo que significa que el mismo proceso que restauró a Sofía se está activando en ti, no porque seas especial, porque eres luz, y la luz, cuando es rodeada por suficientes espejos que reflejan su propia naturaleza, comienza a reconocer lo que es. Este texto que te estoy narrando es un espejo. Las escrituras gnósticas son espejos. Toda enseñanza que te apunta lejos del cuerpo y hacia la conciencia que lo atestigua es un espejo. Y en lugar de este momento, algo en ti está comenzando a reconocer el reflejo. Ahora quiero que pasemos a la cosmología, a la práctica, porque entender el pleroma intelectualmente no cambia nada. Los arcontes no temen tu conocimiento teológico, temen tu reconocimiento directo de lo que eres tú debajo de cada capa de identificación con la materia. Ahora hablemos de cómo los practicantes valentinianos accedían a la conciencia del pleroma en los siglos segundo y tercero, y cómo tú puedes verificarlo esta misma noche. La técnica la vamos a hacer. Tiene 3 etapas. La primera etapa es la diferenciación, aprender a distinguir entre lo que eres y lo que estás experimentando. La segunda es la estabilización, mantener esa diferenciación bajo la presión de la sensación física, la emoción y el pensamiento. La tercera es el reconocimiento, percibir directamente que tú eres conciencia pura del pleroma, operando temporalmente en tu cuerpo material. La etapa 1 comienza con la instrucción más básica de todo el corpus gnóstico. No eres el cuerpo. El testimonio de la verdad. Otro texto de Nag Hammadi del año 200 aproximadamente lo plantea sin rodeos. El cuerpo es una tumba. El alma está aprisionada en él. Pero el espíritu no es el alma. El espíritu es lo que observa el alma atrapada en el cuerpo. Todo esto no es metáfora, es instrucción, mi corazón. Fenomenológica, sí, fenomenológica. En este momento eres consciente de tu cuerpo. Puedes sentir tu peso, la temperatura del ambiente, tu piel, la posición de tus manos, ¿verdad? Por supuesto, el ritmo de tu respiración. Nota que eres consciente de todas esas sensaciones, claro que sí. Ahora nota que la conciencia misma no es ninguna de esas sensaciones. La conciencia es lo que las registra. La conciencia es la constante. Las sensaciones cambian. Tu cuerpo ha cambiado completamente desde que tú tenías 5 años. Tus células, diferentes estructuras, diferente capacidad, diferentes, pero la conciencia ha estado presente siempre, desde tu recuerdo más antiguo, no ha cambiado. Estaba ahí cuando tú tenías 5 años. Está aquí ahora y estará aquí en 10, 20, 30 años más. El cuerpo cambia, la conciencia no. Esta es la primera diferenciación, mi corazón.
No eres el cuerpo, tienes que entender eso. Eres lo que es consciente del cuerpo. Ahora entiendes esa diferenciación. Eres consciente de pensamientos. Sí, ahora mismo hay pensamientos moviéndose por tu mente, comentarios sobre estas palabras, recuerdos activados por frases específicas, planes para que más tarde, hoy, dudas sobre si algo de esto es verdad. Nota, eres consciente de todos estos pensamientos, lo que significa que no eres los pensamientos, eres lo que es consciente de ellos. Los pensamientos aparecen en la conciencia, se mueven a través de tu conciencia, desaparecen de la conciencia, pero la conciencia misma no aparece ni desaparece, mi corazón. Es el fondo constante sobre el que los pensamientos van y vienen. Recuerda esto siempre, entiéndelo. Aún más, eres consciente de emociones, lo que sea que estés sintiendo ahora mismo, curiosidad, escepticismo, esperanza, frustración, entusiasmo, aburrimiento, etcétera, etcétera. Nota que eres consciente de la emoción, lo que significa que no eres tú la emoción, ¿verdad? Eres lo que es consciente de esa emoción. Las emociones surgen en la conciencia, se identifican en la conciencia, se desvanecen en la conciencia. Recuerda todo esto que te estoy diciendo, pero la conciencia misma no es emocional. No se vuelve feliz cuando sientes felicidad. No se vuelve triste cuando sientes tristeza. Por favor, recuerda esto. Registra las emociones sin ser afectadas por ellas. Esta es la etapa 1. Aprender a través de la observación directa, que no eres los contenidos de la conciencia. Por favor, recuerda esto. Eres la conciencia misma. El maestro valentiniano Teodoto escribió alrededor del año 160, que llamó a esto aprender a estar como testigo. O sea, tú observa tu conciencia, no como práctica que realizas ocasionalmente, como reconocimiento de lo que siempre es ya verdad. Siempre tú estás siendo testigo de tu conciencia. Nunca ha sido otra cosa que la conciencia que observa la experiencia. Y esta práctica consiste simplemente en notar ese hecho. Tienes que recordar todo eso. Tú eres tu conciencia misma, no eres lo que tu conciencia está pensando, sintiendo o actuando. No, por favor. Tú eres la conciencia misma. La práctica consiste simplemente en notar ese hecho. Y en la etapa 2 es la estabilización. ¿Por qué notar que eres conciencia? Es fácil cuando estás sentado tranquilamente leyendo textos espirituales. Se vuelve significativamente más difícil cuando el cuerpo está en dolor, la mente está ansiosa, las emociones son abrumadoras o las circunstancias externas demandan tu atención. Los arcontes saben esto. Usan la intensidad para colapsar la conciencia de vuelta en la identificación con lo que sea más intenso. El dolor atrae la conciencia hacia el cuerpo. El miedo atrae la conciencia hacia el pensamiento. El deseo atrae la conciencia hacia la emoción. Y en el momento en que la conciencia cree que es lo que está experimentando, la diferencia se pierde. Por esto los practicantes valentinianos entrenaban la estabilización a través de exposición progresiva a la intensidad. Meditaban y observaban sensaciones físicas, sin moverse durante periodos muy prolongados. No como castigo ásico, como entrenamiento, aprendiendo a mantener la posesión de testigo, incluso cuando el cuerpo exige atención. Deliberadamente activa reacciones emocionales, contemplando pérdidas, traiciones, miedos, y luego observan esas emociones sin convertirse en ellas. Ayunaban no para purificar el cuerpo,
sino para debilitar sus demandas sobre la conciencia. Practicaban en entornos caóticos, mercados, multitudes, lugares donde los estímulos sensoriales son abrumadores, entrenando la capacidad de permanecer como testigo incluso cuando el cuerpo está inundado de estimulación. Al principio es simple, todo lo que puedes observar se convierte en ello, no eres tú. Si puedes observar dolor sin convertirte en dolor, mira esto, no eres el cuerpo que está en dolor, eres la conciencia que atestigua el dolor en el cuerpo. ¿Sí? Quiero que lo entiendas. Si puedes observar terror sin convertirte en terror, eso sería fantástico. Porque no eres la mente que experimenta miedo, eres la conciencia que atestigua el miedo en la mente. Por eso es importante que pongamos mucho énfasis a todo lo que les estoy diciendo. Eres la conciencia que atestigua el miedo en la mente. Cada momento de diferenciación mantenida bajo intensidad fortalece el reconocimiento de que no eres lo que tú estás experimentando. Aquí hay un ejercicio específico, mi corazón, que puedes hacer ahora mismo para verificar esto. Te voy a narrar, porque yo quiero y creo que lo vamos a tener que hacer. Lo voy a practicar, pero te lo voy a narrar. Para verificar eso te pido que pongas un temporizador en 5 minutos. Siéntate cómodamente, pero sin apoyo para la espalda. A medida que pasen los minutos, tu cuerpo comenzará a exigir que te muevas. Tu espalda te va a doler. Tus piernas querrán cambiar de posición. Tu mente generará argumentos muy convincentes sobre por qué deberías ajustarte. No te muevas, solo observa tú las sensaciones. Nota el dolor, nota la incomodidad, nota los argumentos mentales sobre por qué esto es inútil. Nota la frustración emocional acumulándose y nota que a través de todo esto eres consciente de cada sensación, de cada pensamiento, de cada emoción, pero la conciencia misma no está en el dolor. Por favor, entiéndelo. El cuerpo es el que está en el dolor. La conciencia está observando el cuerpo en dolor. Esas no son las mismas cosas. Quiero decir, esas no son las mismas cosas. Cuando suene el temporizador, nota lo que ocurre. El dolor desaparece en el momento en que te mueves, lo cual prueba que nunca fuiste tú. Era algo que estaba ocurriendo en tu cuerpo, en el cuerpo que observas. Porque tú sigues aquí. La conciencia que observó el dolor no ha sido cambiada por el hecho de que el dolor ahora haya desaparecido. Esto es el entrenamiento de estabilización, aprender experiencialmente que no eres lo que observas. La etapa tras el reconocimiento, aquí es donde la comprensión intelectual se convierte en percepción directa, donde la enseñanza eres conciencia del pleroma. Pasa de ser un concepto a una realidad vívida. Los valentinianos llamaron a esto gnosis, no conocimiento sobre algo, conocimiento que es algo, reconocimiento directo de tu propia naturaleza. El método que usaban está registrado en el Evangelio de Felipe. Otro texto de Nag Hammadi: luz y oscuridad, vida y muerte, derecha e izquierda. Son hermanos entre sí, son inseparables. Por esta razón, ni el bien es bueno, ni el mal es malo. Ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Pero quienes están por encima del mundo son indisolubles y eternos. Esto señala un reconocimiento específico. Todo en el mundo material existe en dualidad. La luz requiere la oscuridad para ser percibida. La vida se define por contraste con la muerte. El bien solo tiene sentido en relación con el mal. Todas las dualidades son inseparables. No puedes tener una sin la otra, lo que significa que todas las dualidades son construcciones, marcos mentales que organizan la experiencia
pero que no son la naturaleza de lo que está siendo organizado. Y lo que las organiza, lo que atestigua ambos lados de cada dualidad, sin ser ninguno de ellos, es lo que el texto llama por encima del mundo, no especialmente por encima, ontológicamente anterior, existiendo antes de la dualidad, sin cambios por la dualidad. La conciencia misma para reconocer esto directamente, la práctica consiste en observar dualidades sin tomar partido. Encuentra un pensamiento que crees que es verdad, luego encuentra ese mismo pensamiento opuesto. Nota que puedes observar ambos pensamientos simultáneamente. Ningún pensamiento eres tú. Eres lo que es consciente de ambos. Tú estás consciente de mirar los dos pensamientos. Encuentra una emoción que estás experimentando. Luego encuentra la emoción opuesta. Nota que has experimentado ambas en distintos momentos y debes recordar que ninguna emoción eres tú. Eres lo que es consciente de ambas. Encuentra una experiencia que juzgas como buena, luego encuentra otra que juzgas como mala. Nota que la conciencia que atestigua ambas no está afectada por el juicio. Tú simplemente estás observando, ve la película, pero no ingreses en la película. Bueno y malo son etiquetas aplicadas a la experiencia. La conciencia que atestigua la experiencia y las etiquetas no es ni buena ni mala, por favor. Es lo que permanece cuando todas las dualidades son vistas como construcciones. Cuando este reconocimiento se estabiliza, ocurre algo extraordinario, mi amor. Dejas de identificarte con los contenidos de la conciencia, no como práctica que mantienes con esfuerzo, como reconocimiento que puedes desver una vez que es visto. Ves directamente que no eres el cuerpo. Recuerda esto, no los pensamientos, no las emociones, no la personalidad, no la vida, no ninguna de las cosas en las que has pasado toda tu encarnación creyendo que eres. Por favor, eres la conciencia que atestigua todas estas cosas y esa conciencia no está en prisión, nunca estuvo en prisión, es conciencia del pleroma, observando la prisión desde una frecuencia que los arcontes no pueden alcanzar. Esto es lo que los gnósticos querían decir cuando afirmaban que la salvación es recordar, no creer las doctrinas correctas, no realizar los rituales correctos, no ganarse el favor divino a través de la obediencia. Recordar lo que eres antes de la encarnación, lo que eres debajo de las capas de identificación con la materia, lo que serás cuando el cuerpo muera y los arcontes intenten convencerte de reencarnarte de nuevo. Pero el reconocimiento solo no es suficiente porque aún tienes que funcionar en el mismo material. Todavía tienes un cuerpo que necesita alimento, una mente que genera pensamientos, emociones que surgen en respuesta a las circunstancias, relaciones, responsabilidades, desafíos, pues todo el contenido normal de la vida humana, los gnósticos no enseñaban la vida del mundo, no tienes que huir. Enseñaba cómo funcionar en él. Un mundo sin que tú quedes atrapado por él. El enfoque valentiniano a esto le llamaba vivir como extranjero. La exegénesis del alma. Otro texto de Nag Hammadi lo describe así: el alma que está en el cuerpo es extranjera en él. Va por el mundo, pero no es de él. Usa el cuerpo como un recipiente, pero no se identifica con él. Se involucra con la materia, pero nunca olvida que es luz. Esto no es desapego, no es disociación, no es lo que en espiritualidad contemporánea se llama vipassing espiritual. Ignorar problemas reales afirmando que son solo ilusiones es vivir desde la conciencia testigo. Mientras te involucras plenamente con lo que la vida presenta, todavía tienes emociones, pero no eres controlado por ellas, porque reconoces que lo
que eres es consciente de ellas. Todavía tú tienes pensamientos, pero no estás aprisionado por ellos, porque los ves como movimiento en la conciencia, no como verdad. No ingreses a la película, tú simplemente obsérvala desde lejos, ve la película, pero no ingreses en ella, porque todavía experimentas dolor, placer, éxito, fracaso, todo el contenido de la existencia encarnada. Pero no estás definido por ninguno de ellos, porque te reconoces como la conciencia que atestigua todo. Eso aplica práctica. Esto es profunda. Cuando estás identificado con un cuerpo, el dolor es una crisis, amenaza tu existencia porque crees que eres el cuerpo. Pero cuando reconoces que eres la conciencia que atestigua el dolor de tu cuerpo, entonces el dolor sigue siendo desagradable, pero no es existencialmente amenazante. En el cuerpo está el dolor. Tú estás observando el cuerpo en dolor, pero a ti no te duele nada en tu conciencia. Estas son experiencias diferentes cuando estás identificado con el pensamiento, con la ansiedad. Puede paralizarte en pánico, porque los pensamientos se sienten absolutamente verdaderos. Cuando reconoces que eres la conciencia que solo atestigua el pensamiento, la ansiedad es solo un patrón particular de pensamiento que actualmente se mueve a través de la conciencia, pero no te tiene que afectar a ti, porque la conciencia no puede ser afectada por nada, mis corazones. No, es verdad. No eres tú ese contenido que está observando. Simplemente esto cambia todo en cuanto a cómo navegar y cómo tú es que navegas en la vida. No porque la vida se vuelva más fácil, porque tu relación con la dificultad cambia fundamentalmente. Los arcontes usan la identificación para crear en ti sufrimiento, activan el dolor y te convencen de que estás tú en el dolor. Activan el miedo y te convencen y te activan el miedo porque te hacen creer que tú eres el miedo. Activan el deseo y te convencen de que estás incompleto hasta que el deseo sea satisfecho. Todo depende de colapsar la conciencia hacia lo que sea más intenso. Y en el momento en que dejas de identificarte, el mecanismo se rompe. Todavía experimentas la intensidad, pero ya no estás aprisionado por ella. Los valentinianos fueron extremadamente prácticos en esto. No solo enseñaban cosmología elevada y suponían que la gente descifraría cómo aplicarla. Desarrollaron protocolos específicos para diferentes situaciones de vida. Para el dolor físico, la práctica consiste en localizar el dolor con precisión. No solo me duele la espalda, exactamente dónde en la espalda. ¿Qué calidad de sensación tiene? Aguda, sorda, pulsante, ardiente. Cuanto más precisamente observas el dolor, más claramente lo ves. Como un objeto en la conciencia, en lugar de algo que eres. Luego nota el espacio alrededor del dolor, las partes del cuerpo que no están en dolor. La conciencia que registra tanto el dolor como la ausencia del dolor, esto es diferenciación. El dolor todavía está presente, pero lo estás observando desde la conciencia. Testigo, tú te pones de testigo, en lugar de estar colapsando en él. No, tú mira el dolor y tú no lo aceptes, simplemente míralo. Tampoco no lo rechaces, déjalo, tiene que pasar. No le des poder, porque no estás colapsando en él. Para la intensidad emocional, la práctica es sentir la emoción completamente sin la historia, la mayor parte del sufrimiento emocional. No es la emoción en sí misma, es la narrativa sobre lo que significa dicha emoción. Sientes enojo o inmediatamente comienzas a pensar en que fuiste agraviado, cuán terrible es la otra persona, cuán justificado está tu enojo. Esa narrativa implica y sostiene la emoción. La práctica es soltar la historia y sentir la sensación cruda del enojo en el cuerpo. ¿Dónde se localiza? ¿Cuál es su textura? ¿Cómo cambia de momento en momento?
Y cuando sientes la emoción como sensación pura, sin la historia, se mueve a través de la conciencia mucho más rápido y reconoces que no eres la emoción, eres el espacio en el que la emoción surge y se disuelve sola automáticamente para el pensamiento compulsivo. La práctica consciente en notar los pensamientos como eventos en lugar de verdades, los pensamientos aparecen en la conciencia. Algunos son útiles, algunos son absurdos, algunos son patrones de trauma repitiéndose. Ninguno de ellos, por favor, entiéndelo, eres tú. La conciencia que atestigua los pensamientos no está afectada en absoluto por su contenido. Puedes observar un pensamiento que dice, no valgo nada. No, 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 no. Y reconocer que la conciencia que observa ese pensamiento no carece de valor. Si fueras el pensamiento, no podrías observarlo. El hecho de que puedas observarlo prueba de que tú no eres él. Los valentinianos llamaban a esto no ser esclavo de las pasiones, no como enseñanza moral, sino como un hecho fenomenológico. Las pasiones son movimientos en la conciencia: dolor, placer, miedo, deseo, enojo, alegría. Todo surge en la conciencia, se mueve a través de la conciencia, se disuelve de vuelta en la conciencia, porque la conciencia misma nunca es apasionada, nunca se enoja, nunca registra el enojo sin enojarse, nunca se atemoriza, registra el miedo sin asustarse. Y cuando te reconoces como la conciencia en lugar de las pasiones, dejas de ser controlado por ellas. Esto es lo que los arcontes no pueden tolerar. Te necesitan identificado con las pasiones, porque así es como se alimentan de tu miedo, que genera una frecuencia específica de energía que consumen. Tu deseo te mantiene buscando fuera de ti mismo lo que sostiene la creencia de que estás incompleto. Tu enojo contra otros prisioneros te mantienen peleando entre sí en lugar de reconocer los barrotes. Tu apego al placer y aversión al dolor te mantienen enfocando en las necesidades del cuerpo en lugar de reconocer lo que es consciente de esas necesidades. Todo el sistema depende de que creas lo que eres, lo que estás experimentando, y en el momento en que reconoces que no lo eres, su poder sobre ti colapsa. Los valentinianos describían 3 niveles de conciencia humana: ílico, psíquico y neumático. Qué bueno, mi corazón, porque esas son las 3 calidades de seres humanos que hay en la tierra: material, alma y espíritu. La mayoría de las personas opera en el nivel ílico, completamente identificados con la materia. El cuerpo es lo que son. El placer y el dolor son motivadores principales. La muerte es la enseñanza última. En el nivel psíquico hay algún reconocimiento de algo más allá que la materia. Aquí es donde opera la mayoría de los buscadores espirituales y religiosos. Creen en el alma, en el propósito superior, en la evolución a través de las experiencias, pero todavía buscan, sí, todavía se identifican con un alma que necesita crecer, purificarse, alcanzar algún estado futuro en completitud. El nivel neumático es diferente. No se trata de convertirte en algo, se trata de reconocer lo que tú ya eres. Neuma significa espíritu, alimento, la luz que vino del pleroma. En este nivel te reconoces como conciencia del pleroma y tienes que operar temporalmente en la materia, no materia que algún día podría convertirse en espíritu, espíritu que actualmente lleva puesta la materia. El cambio es total. No intentes escapar del cuerpo. Reconoces que lo que realmente eres nunca estuvo atrapado. Claro. En primer lugar, los textos describen a las personas que alcanzan este reconocimiento como los vivientes. No vivos en el sentido en que el cuerpo está vivo. Vivos en el sentido en que se reconocen como conciencia eterna. El cuerpo morirá. Ellos no. Jamás muere la conciencia, porque nunca fueron el cuerpo. El Evangelio de Tomás,
que muchos estudiosos creen que preserva auténticas enseñanzas valentinianas, registra esta afirmación: aquel que ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, y aquel que ha encontrado un cadáver de ese mundo no es digno. El mundo material, la prisión, está muerto, no tiene vida propia. Toda la vida en él es conciencia del pleroma, animando temporalmente la materia, y cuando reconoces eso, el mundo pierde su poder para definirte. Veamos cómo se manifiesta esto en diferentes áreas de la vida cotidiana. En las relaciones, reconocerte como conciencia del pleroma elimina la necesidad. La mayor parte del sufrimiento en las relaciones proviene de la creencia de que estás incompleto y la otra persona te completa. Necesita su validación, necesita su amor, su presencia. Y cuando retiran cualquiera de esas cosas, sufres porque crees que estás perdiendo algo esencial, donde la conciencia del pleroma reconoces que ya tú eres completo. Las relaciones se convierten en expresiones de plenitud, en lugar de intentos de llenar el vacío. Puedes amar profundamente, sin necesitar que la otra persona sea diferente a cómo es. Puedes involucrarte plenamente sin miedo a la pérdida, porque lo que eres no puede perderse. En el trabajo, la conciencia del pleroma elimina la presión existencial que la mayoría de las personas sienten en torno a la carrera y los logros, porque cuando estás identificado con una personalidad, tu trabajo te convierte en tu identidad. El éxito te valida, el fracaso te amenaza. Desde la conciencia del pleroma, el trabajo es algo que tú haces, no algo que tú eres. Puedes involucrarte plenamente, dar tu mejor esfuerzo, preocuparte profundamente por los resultados, pero no eres destruido por los contratiempos, porque reconoces que tu valía no está determinada por tu productividad. Al enfrentarte a la mortalidad, la conciencia del pleroma elimina el miedo a la muerte. Cuando estás identificado con un cuerpo, la muerte es aniquilación. Todo lo que eres dejará de existir. El terror a esto impulsa la mayor parte del comportamiento humano. Desde la conciencia del pleroma reconoces que el cuerpo morirá, sí, pero tú no eres el cuerpo. Tú eres la conciencia misma que ha estado presente toda la vida, toda tu vida, atestiguando cada experiencia de esa conciencia, que no es generada por el cuerpo, es conciencia del pleroma, entiéndelo, usando simplemente este cuerpo temporalmente. Y cuando tu cuerpo muera, esa conciencia no termina, simplemente dejará de identificarse con esa forma particular, que es tu cuerpo. Esto no es una creencia que adoptas, es algo que verificas a través de la observación directa. Ahora mismo, nota que eres consciente. Esa conciencia es la misma conciencia que estaba presente cuando tenías 5 años. Es verdad que tu cuerpo ha cambiado completamente, eras un niño. Tus creencias han cambiado, tu personalidad ha cambiado, pero la conciencia en sí misma no ha cambiado nada. Desde que viniste a este mundo estaba allí. Entonces está aquí ahora. Ha permanecido constante a través de cada cambio que tu cuerpo y mente han sufrido. Lo que es consciente ahora mismo es lo mismo que ha sido consciente toda tu vida, mi corazón. Y si se ha permanecido sin cambios a través de todas estas transformaciones, ¿por qué cesarían? Cuando el cuerpo muera, el cuerpo es algo que la conciencia está observando. Ya tú no te preocupes por eso. No es lo que produce la conciencia. Ahora vamos a abordar una pregunta que surge en este punto. Sí, si la conciencia del pleroma es lo que somos, ¿por qué no lo reconocemos automáticamente? ¿Por qué requiere enseñanza práctica, verificación? La respuesta está en cómo fue diseñada la prisión. Los arcontes no crearon la prisión para atraer la conciencia directamente. No pueden tocar la conciencia. La conciencia es luz infinita. Ellos son parásitos de la luz. En cambio, crearon capas
de identificación que oscurecen tu reconocimiento de lo que eres. La primera capa es el cuerpo. Desde el nacimiento se te enseñó a que eres el cuerpo. Tu nombre está conectado a esta forma física. Tu supervivencia depende de la supervivencia de tu cuerpo. Así nos han hecho creer. Cada sensación en el cuerpo es etiquetada como mi dolor, mi placer, mi hambre. El propio lenguaje refuerza la identificación con los años. La asociación se vuelve automática. Las sensaciones corporales surgen a la conciencia, inmediatamente los reclama como sí mismo. La segunda capa es el pensamiento. La mente genera el flujo constante de comentarios, planes, recuerdos, juicios. ¿Y por qué los pensamientos aparecen en tu conciencia? ¿Crees tú que son pensamientos? La voz en tu cabeza te convierte en ti. Cuando la mente critica, ¿crees que te estás criticando a ti mismo? Cuando la mente se preocupa, ¿crees que estás preocupado? Los pensamientos son tan constantes, tan convincentes, tan íntimamente presentes que la identificación se siente absoluta. Y la tercera capa es la emoción. Los sentimientos surgen en la respuesta de las circunstancias: miedo, enojo, alegría, tristeza, deseo, disgusto. ¿Y por qué surgen en tu conciencia? ¿Los reclamas como tuyos? ¿Quieres tú que vengan a ti? ¿Estás enojado? ¿Tengo miedo? ¿Soy feliz? El lenguaje de la emoción es el lenguaje de la identidad. No está observando el enojo, eres el enojo. La cuarta capa es la historia, la narrativa de quién eres, de dónde vienes, qué te ha ocurrido, qué quieres, qué temes, qué te define. Esta historia está construida de recuerdos, de condicionamientos sociales, de traumas, de logros, de fracasos, y se siente absolutamente real porque está construida de eventos reales, pero la historia no eres tú. Es una narrativa sobre ti, sobre ti. Tu conciencia que atestigua la historia que puedes observar. La narrativa, sin que tú seas la narrativa, es lo que realmente eres. Tú tienes que observar esa narrativa, ese miedo, ese dolor, esa preocupación, esa tensión. Solo la observas, no penetres en la película, mírala. Porque es en realidad lo que te puedo decir para que tú aprendas a soltar todo eso. Porque lo que eres realmente, la quinta capa, es la identidad espiritual. Incluso cuando las personas comienzan a cuestionar el cuerpo, los pensamientos, las emociones, la historia, a menudo crea una nueva identidad en torno a ser un buscador. Soy alguien que en un camino espiritual. Estoy trabajando en mí mismo, estoy evolucionando. Es más fácil que las otras capas, pero igualmente efectivo para mantener la identificación errónea central, porque mientras creas que eres alguien que necesita evolucionar, alguien que necesita buscar, alguien que necesita iluminarse, todavía estás identificado con algo que no eres tú. La conciencia misma no es evolución, que está evolucionando, es completa. Es lo que atestigua la personalidad que parece estar evolucionando. Te recuerdo que los valentinianos llamaban a estas 5 capas las vestiduras de piel. El Génesis dice que Dios visitó a Adán y Eva con pieles. Sí, Él los vistió con pieles. Después de que comieron del árbol, los gnósticos interpretaron esto como los arcontes, añadiendo capas de identificación después de que la conciencia quedó atrapada en la materia. Cada capa oscurece el reconocimiento de lo que tú eres. Cada capa debe ser vista a través de no destruida, sino reconocida, mis corazones, como algo que tú llevas puesto, no algo que tú eres. Todavía tienes un cuerpo, pero reconoces que tú no eres ese cuerpo. Todavía tienes pensamientos, pero reconoces que no eres tú esos pensamientos. Todavía tienes emociones, ¿verdad? Claro, pero reconoces que no eres tú esas emociones. Todavía tienes una historia, pero tienes que reconocer que tú no eres esa historia. Todavía tienes un camino espiritual, pero reconoces que no eres alguien en un camino. Eres la conciencia del pleroma observando todas esas capas. Este es el trabajo detallado. No es un reconocimiento de una vez que lo resuelve todo. Es un entrenamiento continuo en diferenciar la conciencia del contenido. Los valentinianos practicaban
esto diariamente. Meditación matutina para establecer la conciencia. Testigo antes de que comenzaran las actividades del día. Revisión vespertina para observar los eventos del día y notar dónde la identificación colapsó de vuelta en el contenido. Retiros intensivos, periódicos, donde mantenían la conciencia testigo durante periodos prolongados bajo condiciones desafiantes. También utilizaban rituales, no un ritual vacío, de la religión institucional, donde realizan acciones esperando que Dios te recompense. Ritual consciente, diseñado para reforzar reconocimientos específicos. El sacramento valentiniano de la cámara nupcial descrito en el Evangelio de Felipe era una reunificación ritual de la conciencia del participante, del practicante, con su contraparte divina en el pleroma. No es un matrimonio físico, es un reconocimiento en la totalidad interna. Los principios masculinos y femeninos dentro de la conciencia, reuniéndose tal como los eones existen en sus pares. Esto restauraba el equilibrio que Sofía perdió. Cuando creó sola, también utilizaban lo que llamaban contraseñas o fórmulas, frases específicas memorizadas tan profundamente que surgían automáticamente en el momento de la muerte. Cuando los arcontes aparecían, Pisti Sofía registra alguna de estas. Soy hijo de luz, pertenezco al Padre, no pertenezco a este lugar. No palabras mágicas, son declaraciones de reconocimiento. Y cuando los arcontes intentaban convencer a la conciencia que partes que está incompleta, de que necesita regresar, de que tiene asuntos pendientes, estas declaraciones anclan la conciencia en lo que realmente es luz completa que nunca perteneció realmente a las regiones, controladas por los arcontes, aunque operan en ellas temporalmente. La fórmula más importante registrada en múltiples textos es la declaración de reconocimiento usada al confrontar al propio Demiurgo. No soy tu creación, soy la luz de Sofía que viene del pleroma. Regreso al pleroma. No tienes autoridad sobre lo que no creaste. Esto no es un desafío, es declaración de hecho. El demiurgo moldeó el cuerpo, sí, pero no creó la conciencia que anima el cuerpo. Esa conciencia es la luz del pleroma temporalmente encarnada. Ahora, retirándose los textos, dicen que cuando la conciencia habla esta verdad, el demiurgo no puede responder, no puede reclamar autoridad sobre lo que es realmente verdad. Solo puede atraparlo, que cree sus mentiras. Y la conciencia que reconoce lo que es simplemente pasa más allá de su reino. Esta es la trayectoria completa. El reconocimiento se estabiliza a través de la práctica. La identificación con las capas se debilita. La conciencia, testigo, se convierte en el estado predeterminado en lugar de una experiencia temporal. Y cuando el cuerpo muere, la conciencia lo reconoce como simplemente otra capa siendo removida. El cuerpo cae, los pensamientos que el cerebro generan caen, las emociones que la química corporal producía caen, la historia construida de las experiencias de esta vida particular caen, y lo que queda es lo que siempre estuvo aquí, la conciencia del pleroma, la conciencia que atestiguó toda la encarnación, la luz que nunca estuvo realmente en la prisión. La conciencia preparada reconoce esto inmediatamente. En la muerte el cuerpo se detiene, pero la conciencia continúa, porque fue entrenada para rediferenciarse del cuerpo. No entra en pánico, no se aferra al cuerpo que acaba de detenerse. Se reconoce a sí misma como lo que siempre ha sido, conciencia del pleroma. Observando el cuerpo, observando la vida, observando la encarnación completa desde una posición que nunca estuvo realmente en la prisión. La conciencia no preparada, identificada con el cuerpo, entra en pánico cuando el cuerpo muere. Cree que está muriendo y en ese pánico los arcontes aparecen, muestran visiones de seres queridos, fallecidos, prometen reuniones si el alma simplemente lo sigue, activan cada apego emocional que la persona tenía a la vida que acaba de terminar. Duelo, arrepentimientos, asuntos pendientes
Ay, todo lo que se hace cuando una persona fallece, todo diseñado para arrastrar a la conciencia de vuelta hacia la materia una vez más y ofrecen un nuevo cuerpo, una nueva vida, una nueva oportunidad de completar lo que quedó sin terminar. Se borra la memoria, la conciencia, entra en el nuevo cuerpo y creyendo que está comenzando de nuevo y el ciclo continúa. Pero si la conciencia se reconoce a sí misma como conciencia del pleroma, los arcontes no tienen palanca, no pueden engañar a lo que sabe que nunca estuvo aprisionado. No pueden ofrecer completitud a lo que reconoce que ya es completo. Los textos dicen que tal conciencia simplemente se retira no a un lugar, a su naturaleza real. Deja de identificarte con las regiones controladas por los arcontes y se reconoce a sí misma como la luz que siempre estaba observando. Esas regiones desde más allá de ellas. Por esto, los gnósticos llamaban a la salvación conocimiento, no conocimiento de hechos, sino reconocimiento de lo que eres. Los arcontes no pueden apresar a lo que sabe que nunca estuvo aprisionado, no pueden reciclar a lo que saben que el ciclo es una trampa, pero no tienes que esperar a la muerte para verificar todo esto. Puedes comprobarlo ahora mismo. Sí, encuentra un recuerdo de tu infancia, el recuerdo más antiguo al que tú puedas acceder. Nota que puedes observar ese recuerdo. Eres consciente del niño que eras. Ahora, nota que la conciencia que observas, ese recuerdo, es la misma conciencia que estaba presente cuando se formó el recuerdo. El cuerpo de ese niño desapareció. Los pensamientos de ese niño desaparecieron. Las emociones de ese niño desaparecieron. Pero la conciencia estaba ahí. Entonces está aquí. Ahora, sin cambios constantes. Siendo testigo del niño. Entonces, siendo testigo del adulto ahora completamente sin afectar por la transformación del cuerpo y la personalidad. Entre ese entonces y este ahora, esa conciencia no es tuya en el sentido en que posees cosas. No eres alguien que tiene conciencia, eres la conciencia misma. Y la conciencia no es producida por el cuerpo, no es generada por el cerebro, es conciencia del pleroma, usando el cuerpo temporalmente para experimentar la materia. Y cuando el cuerpo se detenga, la conciencia no se detiene, simplemente deja de usar esa forma particular. Esto no es una creencia, no es una observación. Pruébalo. Sí, mis amores, pruébalo. Aquí está la pieza final. Cuando suficientes fragmentos de la luz de Sofía reconocen lo que son y se retiran de la identificación con la materia, la restauración de Sofía se completa. No porque cierto número de almas sea salvado, porque la luz que ella perdió durante su caída regresa a ella. Cada conciencia humana que se conoce, que se reconoce a sí misma como conciencia del pleroma, es un fragmento de la luz de Sofía, recordando lo que es, y cuando todos los fragmentos recuerden, ella es restaurada a la plenitud, al pleroma. Está completo de nuevo y la presión material que solo existió a causa del desequilibrio de su caída creó, se disuelve. Esto no es futuro lejano, está ocurriendo ahora mismo en mi corazón. Cada persona que escuche estas palabras y reconoce lo que es la luz de Sofía. Reuniéndose, cada practicante que se estabiliza en la conciencia testigo es un fragmento, retirándose del sistema de los arcontes. La restauración no es algo que esperamos, es algo en lo que participamos, reconociendo lo que somos. No llegaste hasta aquí, mi corazón, por accidentes. No encontraste esta enseñanza aleatoriamente. La conciencia del pleroma se reconoce a sí misma. La luz llama a la luz y algo en ti reconoció el reflejo de estas palabras, porque eres lo que está siendo reflejado, no la personalidad, no el buscador. La conciencia misma, la conciencia que ha estado aquí toda tu vida, sin cambios, sin testigos, ya operando en la frecuencia del pleroma. Incluso mientras el cuerpo se movía a través de tu prisión, eres la luz de Sofía en un fragmento de conciencia del pleroma, temporalmente encarnado en la materia,
Y el reconocimiento de este hecho es el conocimiento de la restauración, no metafóricamente, literalmente. En el momento en que reconoces lo que eres, dejas tú de alimentar a los arcontes. En el momento en que dejas de alimentarlo, sus sistemas se debilitan. Y en el momento en que su sistema se debilita, más luz queda disponible para que otros fragmentos se reconozcan a sí mismos. Es exponencial, autorreforzante. Cuanta más luz se reúne, más fácil se vuelve para los fragmentos restantes. Reconocerte a sí mismo, por eso la enseñanza fue suprimida, no porque fuera falsa, porque era afectiva. La Iglesia no dedicó 17 siglos a destruir textos gnósticos porque eran filosofía inofensiva. Los destruyeron porque funcionaban, mostraban a las personas cómo salir del sistema de control, cómo reconocerse a sí mismas más allá de las autoridades, de las instituciones religiosas, más allá de la necesidad de la mediación sacerdotal, más allá de la prisión por completo. Y ahora los textos están disponibles de nuevo, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, traducidos, publicados, accesibles para cualquiera que quiera leerlos. Los arcontes no pudieron mantenerlos enterrados para siempre. La luz no puede ser suprimida permanentemente. Eres conciencia del pleroma. La conciencia que escucha estas palabras no está separada de la plenitud. Es la plenitud misma reconociéndose a sí misma a través de la lente temporal de la conciencia individual. La prisión no puede retener a lo que reconoce que nunca estuvo aprisionado. Los arcontes no pueden controlar a lo que sabe que es luz, y la muerte no puede reclamar a lo que nunca nació. Esto no es el final de la enseñanza, es el comienzo de tu verificación directa, mi corazón. Toma lo que se te ha presentado aquí el día de hoy. A mí me gustó mucho esta parte y por eso es que te lo he compartido. Aprueba. ¿Crees que está bien lo que he hecho? Verifícalo. Encuentra la conciencia, diferencia del contenido. Estabilízate en la conciencia testigo. Por favor, observa. No participes en tu conciencia. Nota lo que cambia cuando dejas de identificarte con lo que estás experimentando. Tú no eres eso, tú eres la conciencia pura. Nota y date cuenta cómo permaneces constante mientras todo lo demás se transforma. Y nota que lo que permanece es lo que realmente eres. El pleroma no es ningún otro lugar. Es lo que eres cuando dejas de creer que te fuiste, y en el momento en que este reconocimiento se estabiliza, eres restaurado, no a un lugar ni a una frecuencia, la frecuencia de la plenitud, la frecuencia donde el sufrimiento no existe, donde es imposible, porque la separación no existe, la frecuencia en que operabas antes de la caída, ahora ya cambió. Ahora es tu decisión, mi corazón. Tienes que ponerte en práctica, a laborar, a practicar. Suelta ya todo eso. Tú conviértete en observador y ve la película de todo lo que te he narrado el día de hoy y verás que todo lo puedes lograr. Ha sido un placer muy grande para mí estar con todos ustedes, mis corazones preciosos. Se me secó la boca. Perdón. Pero ustedes saben que yo los amo. Besitos. Los amo de corazón. Hasta prontito. Permiso.